Mateo, mira tu teléfono. Sí, hay una alerta. Estoy un poco nerviosa. Tranquila, es una tormenta. ¿La tormenta es fuerte? No lo sé. Me da miedo la electricidad. ¿La electricidad? ¿Sí? ¿Y si no hay luz? Está bien. Esperamos. ¿Tienes velas? Creo que sí. Yo tengo linternas. Gracias. Eso es bueno. No estás sola. Estoy aquí contigo. ¿El viento es normal? Es normal en una tormenta. No me gustan las tormentas. A mí tampoco. Lo entiendo. ¿Preparamos todo ahora? Sí. Primero el agua. Tengo algunas botellas. Bien. Es un buen inicio. Entonces, Lucía, ¿qué cosas tienes ya en casa? Tengo agua, pasta, fruta y galletas. ¿Es suficiente? Es un buen comienzo. ¿Tienes baterías para una linterna? No, no tengo baterías. ¿Necesito muchas? No muchas, pero sí algunas. ¿Tienes una linterna que funcione? Creo que sí. ¿Quieres que la busque? Sí, búscala. ¿Y tienes un cargador portátil? Sí, pero está sin batería. ¿Lo cargo ahora? Sí, cárgalo ya. ¿Cuántas velas tienes? Tengo 2 velas. ¿Son suficientes? Te puedo dar más. Compré muchas. ¿Quieres 3 o 4? 4, por favor. ¿Por qué compraste tantas velas? Por costumbre. Mi familia siempre se prepara bien. ¿Y tú? Yo me pongo nerviosa y olvido cosas. No pasa nada. Estamos revisando todo juntos. Tengo 3 cajas de fósforos. Perfecto. Para encender las velas. ¿Necesito una radio? ¿Tú tienes una? Sí, tengo una pequeña. Te la puedo prestar. ¿Crees que perdemos el internet? Es posible. ¿Te preocupa mucho eso? Sí, me gusta saber qué pasa. No te preocupes. Podemos informarnos juntos. Gracias, Mateo. Eres muy amable conmigo. Es normal. Nadie debe pasar una tormenta solo. Lucía, ¿las tormentas te dan miedo? Sí, desde niña. ¿Y a ti? A veces un poco. ¿Recuerdas una tormenta muy grande? ¿La tormenta sin luz por 2 días? Sí. ¿Dónde estabas? Estaba sola en casa. Tenía 16 años. ¿Sola? ¿Tuviste miedo? Sí, mucho. ¿Y tú? Estaba con mis primos. Jugábamos con velas. ¿Tuviste miedo? ¿Qué hiciste? Sí. Fuimos a una habitación segura. ¿Qué te asustó más? La oscuridad. ¿Y ahora?
¿Qué te asusta hoy? No estar preparada. No saber qué hacer. Pero ahora sí sabes. Estamos revisando todo. Sí, ayuda mucho. ¿Crees que esta tormenta es fuerte? No creo. Y no estás sola. Gracias, Mateo. Me siento más tranquila. ¿Y nuestra vecina mayor? ¿La señora Rosa? Sí. ¿Debemos verla? No está en casa. Está con su familia esta semana. Ah, bien. Me alegro. ¿Su casa está segura? Creo que sí, pero podemos mirar. Sí, vamos a mirar un momento. Vale. Ponemos sus cosas a salvo. Quiero que todo esté bien para ella. Sí, es buena vecina. Vale, vamos. Hay mucho que hacer. Sí, vamos. El viento está más fuerte. Sí, y la lluvia es más intensa. Espero que cambie de camino. Me preocupa lo que puede pasar. Va a pasar. Sé positiva. Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Respiro despacio y pienso en lo que controlo. Yo intento eso, pero pienso demasiado. A veces me pasa, pero me hago una pregunta. ¿Esto es real o es mi miedo? ¿Y eso te ayuda? Sí, mucho. ¿Quieres probarlo? Sí, quiero. ¿Qué hago primero? Respira despacio. Entra y sale. Se siente mejor. ¿Por qué funciona? Porque tu cuerpo se relaja. ¿Lo sientes? Sí, un poco. ¿Tú también te asustas a veces? Claro, todos tenemos miedo ¿De qué tienes miedo tú? de perder a personas importantes. Yo también. A veces me siento sola. No estás sola ahora. Estoy aquí contigo. Gracias. Eso me da calma. ¿Tienes familia, Lucía? Sí, viven en los Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Los extrañas? Los extraño mucho. ¿Y tu familia? Viven aquí en México. Viven al sur de aquí. Está muy lejos. No los veo mucho, pero hablamos cada semana. Gracias por revisar mis habitaciones. No es nada. Me gusta ayudar. Eres muy amable. Tu ventana no cierra bien. ¿Lo sabías? No, no lo sabía. La voy a arreglar. Necesito mis herramientas. ¿Escuchas el viento? Suena aún más fuerte. Sí, se está haciendo más fuerte. No me gusta esto. Estoy aquí. Intenta no preocuparte. Antes de una tormenta, el viento sube. ¿Debemos revisar el balcón también? Sí, es buena idea.
¿Tienes plantas afuera? Sí, tengo 3 macetas. ¿Las metemos dentro? Sí, así estarán más seguras. ¿Por qué me ayudas tanto? Porque me importa que estés bien. Pero casi no hablamos normalmente. Bueno, hoy sí hablamos. Y me gusta. ¿Ayudas así a todos los vecinos? Ayudo a Rosa. Y hoy te ayudo a ti. ¿Y crees que yo lo necesito? Sí, y no pasa nada. Todos necesitamos ayuda a veces. Gracias. Me siento más tranquila contigo aquí. Me alegra. Bueno, vamos a revisar el dormitorio. Te sigo. Vamos. ¿Y si se va la luz? ¿Qué hacemos primero? Primero nos calmamos. Encendemos las velas. Y tomamos las linternas. ¿Y después? ¿Qué hacemos? Miramos por la ventana. ¿Hay otras casas sin luz? ¿Y si todo está oscuro? Entonces es un apagón grande. No es solo nuestra casa, ¿Llamamos a alguien? solo si pasa más de una hora. ¿Y la comida del refrigerador? No abrimos la puerta. Así se mantiene fría. ¿Y los teléfonos? ¿Los usamos mucho? No, solo para cosas importantes. ¿Hacemos un plan juntos? Sí, nos hablamos cada hora. Incluso si es muy tarde. Sí, especialmente si es tarde. ¿Intercambiamos números? Ya guardé el tuyo. ¿De verdad? ¿Cuándo lo hiciste? Hace un rato. Por si acaso. ¿Crees que vamos a usar velas? Es posible. Pero estamos listos. Gracias por todo. Me siento más segura contigo. Me alegra. No estás sola en esto. Entonces, todas las habitaciones están revisadas. Todas las ventanas están seguras. Tenemos un plan. Sí, las dos casas están seguras ahora. Ahora solo tenemos que esperar. Bueno, si hablamos un rato, Buena idea. Así el tiempo pasa más rápido. ¿puedo decirte algo personal? Claro, puedes decirme lo que quieras. Últimamente me siento un poco sola. ¿De verdad? No lo parece. Sí, trabajo mucho. Y no hablo con muchas personas. Te entiendo. A mí también me pasa a veces. ¿Tú también te sientes solo? Sí. A veces evito a la gente ¿Por qué? porque estoy cansado. ¿Y eso te hace sentir peor? Sí, un poco. Pero no sabía cómo cambiarlo. Yo tampoco. Por eso me alegra hablar contigo hoy. A mí también me alegra. Me gusta estar aquí contigo. Algo bueno de la tormenta. La tormenta nos conectó. ¿Y te gusta hablar conmigo? Mucho. ¿A ti te gusta hablar conmigo?
Me siento tranquila contigo. Entonces, podemos hablar más. No solo hoy. Me gustaría eso. No tenemos que estar solos. ¿Qué haces para pasar el tiempo? Me gusta cocinar. Me encanta leer. Y a veces me gusta pintar. A mí también me gusta cocinar. Deberíamos cocinar juntos. Eso sería genial. Hagámoslo pronto. Ay, eso fue un trueno muy fuerte. La tormenta se siente más cerca. Sí, pero mantengamos la calma. ¿Escuchas la lluvia? Está cayendo fuerte. El viento también suena más fuerte ahora. Sí, pero estamos preparados. Todo está cerrado. ¿Podemos encender una vela por si acaso? Sí, pero solo una. Las demás las guardamos. ¡Ay, no! Ese trueno fue muy fuerte. La luz está parpadeando. Tranquila, respira como antes. Está bien. Creo que puedo hacerlo. Claro que puedes. No estás sola. Se fue la luz. Está bien. Vamos a encender las velas. Todo está muy oscuro afuera. Estoy aquí, no te preocupes. Gracias. Eso me ayuda mucho. ¿Crees que la luz volverá pronto? No lo sé, pero estaremos bien. Me siento más tranquila contigo aquí. Y yo me siento bien contigo. ¿Puedes quedarte conmigo? Sí, me quedo aquí contigo. No quiero estar sola. Después de esta tormenta, voy a estar más preparada. Suena bien. Es una buena idea. Quiero asegurarme de estar lista. Como hoy. Siempre es bueno estar preparado. Nunca sabemos qué puede pasar. Las cosas cambian rápido. Sí, como hoy. No solo por la tormenta, también porque te conozco mejor. Me caes muy bien, Lucía. Y quiero conocerte más. Yo también.